Buenos días, buenos días. Buenos días, Lice. Buen Vamos día, a dar unos licenciado. minutitos. Mientras tanto, por favor, vayan colocando sus nombres en el chat. Ya saben, apellido paterno, materno y nombres, ¿ya? Estar ganando tiempo.
Muy buenos días, buenos días. Buenos días, doctor. Habilitaremos las cámaras, por favor, un ratito. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema también complementario a nuestra materia, que es la taratología, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado ese término, la taratología? No, doctor. Tal vez no, ¿verdad? Es un término bastante nuevo, vamos a ver en qué consiste y cuáles son, lógicamente, las implicaciones en lo que es nuestra materia de medicina legal. Ustedes saben muy bien que en lo que es la naturaleza se van presentando ciertas modificaciones, anormalidades en lo que son los cuerpos de los seres vivos, ¿no? Esas deformaciones que pueden ser genéticas, ¿no? O producidas por lesiones o traumatismos. Lo importante es determinar cuándo es modificado por un traumatismo y cuándo por una deformación genética. Para lo cual vamos a ver un pequeño videíto de lo que son ciertas deformidades producidas, bueno, en este caso de animales, de casos que no son normales, ¿ya? Por favor, veamos el video de esas deformidades para después desarrollar nuestro tema. Por favor, van a estar atentos al video porque voy a hacer preguntas, ¿ya? ¿Me confirman que están viendo, por favor, el video? Sí, doctor, se ve. Ya. Sí, doctor. Ha visto en él, este se siente atraído por el morbo, condición que no se entiende a la perfección por qué ocurre. Entre sus innumerables condiciones que puede haber, se encuentra una condición especial. Esto sucede que la gente se interesa cuando un individuo sufre una alteración en su morfología, que no corresponde a un patrón normal. Esto se ve en casi todas las especies y puede ir en ligeros cambios hasta cosas muy visuales como la aparición de una mayor cantidad de extremidades, la fusión de dos especímenes que forman un siamés, entre otras condiciones que pueden ser muy impactantes. Y el estudio de estos eventos se le llama teratología, y en esta ocasión veremos varios casos en animales. Estas malformaciones siempre ocurren en el desarrollo del feto y pueden tener dos orígenes. El primero es un origen genético, donde en la ruleta del material genético que se van a volver predominantes del individuo, algunos genes tienen mutaciones ocasionando estas disparidades. El segundo caso es por factores externos. Por lo general, estos recaen en algunos componentes, los cuales se clasifican en teratógenos. Entre los que se han comprobado que aumenta la incidencia de este evento está el consumo de alcohol durante el embarazo, el cigarro, la radiación iónica, cloruro de potasio, DDT, enfermedades infecciosas, entre otras. En ambos casos, esto puede provocar que estas diferencias puedan ocasionar, en el menor de los casos, cambios estéticos, hasta problemas funcionales más severos, que por lo general desencadenan en la muerte del producto. Se puede dar el caso que durante la formación de la mórula, que en ocasiones se llega a dividir completamente, lo que forma gemelos, en raras ocasiones esto no ocurre del todo y una consume parcialmente la otra, lo que provoca que se formen los tan conocidos siameses, y es esta la condición que puede provocar animales con extremidades extra. A esta condición se le ha denominado gemeloparásito. Esto se da porque alguna porción de él que se desarrolla ligeramente. Cuando ocurre en el exterior no hay mucho problema y se puede considerar estético, pero sucede que algunos llegan a instalarse en la cavidad craneal, torácica o abdominal, lo que provoca severas condiciones e inclusive la muerte. En
este mismo tema, existe la condición de tener dos cabezas, puede darse hasta el punto en el que ambos estén vivos, condición denominada bicefalia, donde comparten un mismo cuerpo, pero con una autonomía craneal y cerebral independiente, en conjunto de que algunos órganos pertenecen a cada uno. Para muchos de nosotros es difícil entender cómo sería padecer este evento, pero ambas cabezas son conscientes de su entorno, sobre todo hablando de seres humanos. En animales es una condición esporádica, pero que se ha vuelto muy atractiva, donde la gente encuentra estos especímenes fascinantes y pagan mucho dinero para tenerlo. Muchos dirían que es muy cruel, pero lo cierto es que en vida silvestre su expectativa de vida sería muy reducida, mientras que en cautiverio estos pueden tener una longevidad mucho más prolongada. Algo curioso y cruel es que se puede dar el caso de que uno de los dos muera antes y pase por un proceso de descomposición. Todos han escuchado al mítico cíclope, la criatura con un solo ojo. Esta leyenda proviene de un problema congénito donde el desarrollo fetal, debido a una incapacidad de división de las órbitas oculares, estos se quedan tal cual y solo permite el desarrollo de un solo ojo. Por lo general, las fosas nasales no tienen un desarrollo o solo queda un remanente infuncional. Esto provoca que al poco tiempo de nacer mueran asfixiados, en dado caso de que nazcan vivos, ya que por lo general mueren durante su estancia en el útero. Por lo general, esta condición es provocada por un alcaloide de una planta llamada lirio de maíz de California, pero puede tener un origen congénito. Otra condición englobada es el albinismo, la cual ya hablé en un video, siendo una cuestión genética que provoca una carencia de melanina. El enanismo es común y de hecho se ha convertido en una tendencia en algunas razas de perros, ya que es una condición que llega a ser heredable y por medio de la selección de crianza se han buscado que algunos perros sean más pequeños. El detalle con esto es que solo es una funcionalidad estética, pero presentan problemas cardíacos, ya que el corazón tiende a ser de un mayor tamaño en comparación a lo que tendría que ser funcional para uno de dicha talla, por lo que no solo es por una cuestión genética, pero no solo es por una cuestión genética. También se puede presentar por haber diferencias de algunas vitaminas, de yodo o de nutrientes, donde esto es muy visto durante la etapa juvenil, presentando problemas de malformaciones óseas. Existen algunas condiciones extremas como el pélvico cutáneo, ictosis arlequín, espalda bífida, donde la columna vertebral no cierra por completo, paladar hendido, atresia anal, que es la carencia del ano, polidactilia, que es el desarrollo de dígitos extras, por ejemplo, en algunos perros son común. Algunas razas donde se presenta es en los Siberian Husky y Alaska Malamut. Esto se puede deber a sus orígenes, los cuales son empleados para jalar trineos, y la presencia de dígitos extra les permite tener un mejor agarre en la nieve y evitar hundirse. Son algunos de los ejemplos que puede haber en multitud de especies. Algunos, como dije, son letales, en otros casos no lo son, pero requieren de procedimientos médicos para corregirlos. Tanto los humanos como otras especies con dichas condiciones han atraído a la gente para verlos y esto crea un espectáculo muy particular. Los freak show, donde personas y animales podían ser vistos por un módico precio, puede ser considerado una atrocidad y una falta de los derechos humanos, ya que eran exhibidos. Pero en esos tiempos era la única forma que se pudieran ganar la vida y un ingreso para comer, ya que muchos eran abandonados desde niños. Además, por estos shows, muchos de ellos llegaron a conseguir grandes fortunas, convirtiéndose en celebridades, haciendo que muchos ganaran más que si hubieran tenido condiciones similares a lo que se considera normal y se dedicaran a una profesión. Existen condiciones en las que muchos debemos considerar el significado de la suerte al no tenerlas. En los animales, muchas de ellas se ven como un diamante único, sobre todo como una curiosidad científica, eventos que pueden generar pesadillas para muchos, y una muestra de que la naturaleza tiende a generar fallos, y una ciencia encargada de su estudio es la teratología. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. ¿Qué les pareció el video de la teratología, las ciertas deformidades que se pueden presentar en lo que es la naturaleza? Esto bastante observado en la vida silvestre y también obviamente en los seres humanos, ¿no? Pero no muy difundido por el tema, digamos, de el respeto a las personas. A ver, comentaremos, por favor. ¿Alguna vez ustedes habían visto este tipo de deformidades? Bueno, Elise, buenos días. Buenos días. El video parecía interesante, muy interesante, porque me hizo recuerdo que una vez tenía un gatito que puso gritas y los gatitos salieron toditos en uno más o menos, como 5, toditos envueltos, algo así. Ahí eran bien feitos. Entonces
me hizo recordar de eso porque, ¿qué dijo que era? ¿Teratología? Claro, la teratología es el estudio de estas deformidades. Exacto, es. Entonces me hizo acordar de eso y ah, creo que sí tiene razón al decir que es un poco delicado y muy difícil de ver. Mm. En algunos Sí, casos, doctor. estas deformidades pueden causar la muerte, ¿no? Cuando son funcionales, y en otros casos persiste la vida, ¿no? Porque son temas estéticos. Por ejemplo, una mutación es el albinismo. No sé si saben qué es el albinismo. Son las personas que tienen rasgos un poco más claros que los demás, La despigmentación de la blancos. piel. Sí, sí. Sí. A ver, les voy a mostrar ahorita imágenes del albinismo. Y el vitíligo igual sería, ¿no? Liz? El vitiligo es una enfermedad, ¿no? Ah, ya. Este es el albinismo, por ejemplo, se da en personas de diferentes razas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una persona que tiene albinismo con una raza de piel morena, negra, ¿no? Como también en personas blancas, donde no tienen la melamina, que es el pigmento natural de la piel, ¿no? En el cual obviamente son ciertos elementos que obviamente van cambiando la normalidad del cuerpo humano. Y por ejemplo, lo más llamativo es ver en la raza negra los albinos, ¿no? Incluso hay una modelo descendiente africana que, por ejemplo, tiene rasgos bastante finos, ¿no? Pero sin duda esta condición también tiene cierta belleza, pero también ciertas dificultades, porque llegan a tener problemas de la piel, problemas de la vista, son bastante sensibles. ¿Algún Y comentario? problemas del corazón, creo que más dijo, ¿no, doctor? En algunos casos sí, 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 porque como les he dicho, estas deformaciones genéticas pueden causar deformaciones orgánicas, ¿no? Por parte del corazón, sistemas respiratorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cíclope, se dice que no se desarrolla correctamente la cavidad respiratoria, entonces puede tener una esperanza de vida de días, horas incluso, ¿no? Por este problema. ¿Alguien ha visto algún tipo de estas deformidades? Tal vez hay algunas más simples que no constituyen un peligro en la vida, más estéticas, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, normalmente nosotros tenemos 5 dedos en las manos, pero hay personas que han salido o con 6 dedos, ¿no? O con 7 dedos o más. Y el labio leporino. También. Constituye el labio leporino también una deformidad, ¿no? Doctor, mayormente, pero eso casi hay mucho, ¿no? En la sociedad. O sea, abunda, digamos, eso sobre el labio leporino, ¿no? Sí, 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 es correcto. Licenciado, se han visto varios casos, ¿no? Incluso, si no me equivoco, sale informativo. Había un caso en la que, si no, bueno, creo que era un cerdito que salió con el rostro de una persona. Incluso se ha visto esos casos de animales con personas, no solo entre animales. En este caso, malformaciones. Bueno, la mezcla de ambos. Hay varios tipos de deformidades que se van presentando, ¿no? Entre las que pueden ser, por ejemplo, el nacimiento de personas con 2 cabezas o extremidades extras
o también el sirenismo, que es una condición en la cual no existe la separación de las extremidades. Ciertas hidrocefalias, por ejemplo, que es una inflamación en el cerebro, ¿no? En la cual hay también crecimientos irregulares en la cabeza. Entonces vemos... Doctor, ¿podría ser lo que es el síndrome de Down? El Considerarse. síndrome de Down es una condición genética, ¿no? Que produce una malformación. Podría ser también, pero digamos más dirigido a una mala formación. Aquí, por ejemplo, vemos el rostro de una niña, ¿no? Con cierta deformidad. Vemos deformidades en extremidades, ¿no? En las cuales, por ejemplo, no es un desarrollo correcto. En los animales, por ejemplo, dos caras. También se han ido presentando en el ser humano ciertos deformidades. Ha habido una persona, por ejemplo, que tenía dos cabezas, una funcional y la otra obviamente no, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una malformación, ¿no? En la parte posterior. Aquí tenemos una malformación de la mano, que son justamente estos elementos que son estudiados por la taratología, que es el contenido que vamos a ver el día de hoy. ¿Algún otro comentario, por favor? Antes de iniciar el contenido. Doctor, estas malformaciones no siempre son por causa genética, ¿verdad? También pueden ser causadas por algún tipo de entorno que ha pasado la madre cuando estaba gestando. Por ejemplo, yo tengo familiares que ha nacido una bebé dentro de mi familia sin los deditos de la mano, y era porque la mamá trabajaba en un lugar de radiología, y esta era la causa por la cual no ha sido un buen desarrollo de la mano de la niña. Sí, puede darse, ¿no? Por efectos externos, la exposición a ciertas sustancias químicas, biológicas que pueden producir ciertas malformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un niño con extremidades en el abdomen. Esta, por ejemplo, es de un niño asiático que parecería que tiene una máscara, ¿no? Este es su rostro y por debajo también parecería que tuviera otro rostro. Son ciertas malformaciones que se han hecho, como les digo, o sea, han sido muy difundidos, ¿no? Esta malformación, por ejemplo, de la columna vertebral también es bastante común, ¿no? En el sentido de que hay varios casos registrados en el cual la columna vertebral tiene cierta inclinación a uno de los lados y va produciendo una especie de joroba, ¿no? Que en algunos casos no les permite caminar erguidos y en otras circunstancias causa dolores bastante fuertes. ¿Alguna otra pregunta? Esta también es otra malformación bastante común, la del medio es la normal, de los huesitos. Otros que están en esta posición más abiertos, otros cerrados. Esto es muy fácilmente notarlo cuando las personas caminan, ¿no? Cuando las rodillas están al medio, caminan como patitos, ¿no? Estas otras deformaciones, ¿no? Que son más encorvadas, especialmente algunos futbolistas presentan, ¿no? Que les facilita, digamos, en la práctica deportiva, pero pueden constituir también ciertos peligros en las articulaciones, ¿no? Los mal llamados roscos que le dicen, doctor. Exactamente.
pero en algunos casos no son peligrosos, sino constituyen simplemente una deformación estética, ¿no? Como se veía en el video, que no necesariamente pueden poner en peligro la vida de una persona. Simplemente a la vista son diferentes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una niñita mucho más extrema, ¿no? Este problema de su pie, que puede caminar, pero, por ejemplo, hacer ejercicio va a ser muy complicado porque sus articulaciones y la posición que tiene, el peso de la persona podría constituir, digamos, un peligro de una fractura, una luxación, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, Sí. bueno, yo he tenido un caso personal, ¿no? O sea, de mi hijito nació, digamos así, con esos, como lo llaman, ¿no? Rosquito, como se llama, pero eso, bueno, en España, ¿no? Pero los médicos me dijeron que a medida que va creciendo se va a volver normal y evidentemente ahora ya tiene 13 años y se ha vuelto normal. Eso no tendría que ver nada, ¿no? En este caso. No, bueno, en algunos casos ciertas deformaciones son bastante leves, ¿no? Por ejemplo, el pie plano constituye, ¿no? Un poco lo que sería esta deformación, pero algunas se corrigen, ¿no? El tema esto de las rodillas se puede corregir con plantillas, pero si no se hace un cuidado, o sea, la deformidad es mucho más acentuada. ¿Alguna pregunta más, comentario? Doctor, Sí. en este caso, en estas deformidades que vemos de las extremidades inferiores, no influiría mucho lo que las señoras, ¿no?, de nuestra tradición hacen, ¿no?, que envuelven a los niños así como unas momias. O sea, eso no influiría en nada, ¿no? Es una creencia, ¿no? El de envolverles para ayudarles justamente el tema de sus extremidades, pero se han demostrado de que puede ser incluso más perjudicial que beneficioso. Pero es una práctica bastante antigua, ¿no? Ahora, últimamente hay mucho problema el tema de las extremidades de las caderitas. No sé si han visto algunos niños, incluso hasta les enyesan, ¿no? O les ponen ciertos estribos para ir corrigiendo ciertas malformaciones. Aquí vemos, por ejemplo, unas malformaciones humanas bastante visibles. La foto de la izquierda, blanco y negro, tenemos una mujer, bueno, en realidad dos mujeres, una mujer con dos cabezas que se presentaba en estos espectáculos callejeros que mostraban, digamos, rarezas, ¿no? Que esta persona, por ejemplo, ha ido desarrollando hasta cierta edad. Como les decía, algunas deformaciones de este tipo pueden ir perdiendo la vida, pero en otras circunstancias son normales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una deformación en los órganos genitales, ¿no? Al parecer vemos ahí una especie de testículos, pero no hay un miembro masculino, entonces podría ser, digamos, una deformación en los órganos sexuales. Aquí, por ejemplo, vemos en el labio, una hendidura en el labio inferior, ¿no? Aquí en la manito tiene 4 dedos, ¿no? Es una deformación estética bastante visible, ¿no? Aquí, por ejemplo, la clavícula, igual una malformación. Aquí lo que decía su compañero, el labio leporino, ¿no? Que hoy en día es común y puede ser operado y corregido estéticamente, pero sabemos muy bien que en algunos casos muy extremos es complicado porque tienen ausencia de masa ósea en el paladar, entonces se tiene que hacer una cirugía complicada, ¿no? Acá tenemos otro, es una malformación de un niño, el cual presenta los intestinos fuera de la cavidad abdominal, que esta sí es que no se trata, si no se hace un procedimiento para introducir los intestinos, puede obviamente fallecer, ¿no? Porque fácilmente podría haber una ruptura de los intestinos, una infección y causar la muerte.
Bueno, un comentario más, por favor. Aquí les voy presentando ciertas deformaciones humanas que son comunes, ¿no? Más la hidrocefalia, que no había una foto, pero son inflamaciones de la cabeza, ¿no? Hay bebés que nacen con la cabeza bastante grande, ¿no? ¿Algún comentario, por Sí, favor? sí, doctor, también hay deformaciones en las orejas. Mayormente yo vi gente que tiene la oreja más chica o incluso nomás tiene mm, una pequeña, literal un pequeño hueco. No tienen la formación de la oreja y así. Sí, es cierto, ¿no? Hay personas que presentan deformación por ausencia de la, ¿qué se llama? Pues, del pabellón de la oreja, ¿no? No presentan o presentan, digamos, bastantes reducidos, que es estético dentro de lo que es la parte externa, que puede hacerse implementar, injertar, por ejemplo, cartílago o piel y formar una oreja. Pero en el ámbito funcional hay que ver si es que ha desarrollado los órganos internos auditivos en lo que es el oído, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? Dice ahí esas deformidades de los pies cuando una persona empieza a engordar. ¿Eso cómo sería? ¿Se puede arreglar cuando termine de bajar de peso o no? Dependiendo de qué tipo de deformidad puede ser, ¿no? Como les estaba diciendo, estas deformidades genéticas son bastante comunes, ¿no? Estas no se pueden, en algunas veces en los temas estéticos se pueden corregir, se pueden enmendar. Otros, por ejemplo, son bastante difíciles, ¿no? Otros son enfermedades, por ejemplo, la pata de elefante, ¿no? Que se conoce comúnmente, que es, por ejemplo, la hinchazón del pie. A ver, voy a tratar de buscar una imagen. Ya, a ver, les estoy compartiendo, denme un segundito. Ahí tenemos, por ejemplo, la pata de elefante, bueno, denominada así, ¿no? Que es una inflamación bastante grande en lo que es una extremidad, eh, en algunos casos bastante notorio, ¿no? Aquí vemos otro caso en el cual, por ejemplo, tiene este tipo de característica. Ahora bien, esto hay que ver, ¿no? En algunos casos se puede operar, o en otros casos no es posible, pero hay que ver, digamos, el médico tiene que hacer una valoración, porque es músculo, ¿no? Y es piel. El quitar esto, obviamente, no es muchas veces posible. Licenciado, perdón, estaba averiguando. He visto casos en los que hay personas que tienen un pie más corto que el otro, o sea, pero bastante notorio, en la que se ponen muchas veces prótesis así para poder caminar, o en otros casos están con muletas. ¿Qué se le llama esa enfermedad? Estaba buscando y no encuentro el nombre. Bueno, puede llamarse de diferentes formas, o sea, tendría que verse por qué circunstancias es, ¿no? La deformidad. Puede ser, digamos, también producido por un accidente, el cual ha perdido cierta porción de del parte ósea, ¿no? Una fractura con una pérdida parcial de hueso, ¿no? Entonces hay que ir viendo esos aspectos. Aquí, por ejemplo, vemos una deformación bastante
grave, ¿no? Y tenemos otra, por ejemplo, que los piecitos se vuelcan hacia la parte interna. Entonces hay una operación para poder corregir y poder permitir que esta persona pueda caminar, ¿no? Otras más pueden ser este tipo, que algunos son... Doctor, perdón. ¿Sí? Sí, le escucho. También he visto muchos niños últimamente que nacen con la displasia de cadera también. Esa displasia de cadera es lo que les decía, ¿no? Se corrige con, algunas veces se enyesaba las caderitas, ¿no? ¿Qué es la displasia de cadera? Es la malformación, no se encuentran en una posición adecuada, el fémur en la cadera, entonces tienen que fijarles con yeso, o en algunos casos ya hay unos estribos, ¿no? Porque hoy en día ya es no es tan recomendable el yeso. Normalmente ya se están utilizando otro tipo de procedimientos para fijar. Aquí, por ejemplo, vemos Sí, también vi que hacen el tratamiento con unos asientitos ortopédicos, parece. Exactamente, ¿no? Y ya se van corrigiendo. Anteriormente esto obviamente perjudicaba en el desarrollo, no habían cuidado y obviamente tenía problemas de movilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del pie, les decía, el arco normal y el pie plano, que eso se puede ir corrigiendo con plantillas, ¿no? Aquí vemos un pie plano bastante notorio. No hay... Doctor, ¿Sí? también he visto que hay, o sea, hay malformaciones que, por ejemplo, la persona nace normal y según lo que va creciendo se va dando también, ¿no? Como un caso que vi de escoliosis, que la niña era normal de bebé, pero a medida que iba creciendo recién se iba manifestando la malformación, ¿no? En estos casos. Sí, también puede haber malformaciones que se van desarrollando del nacimiento para adelante, ¿no? Van a estar atentos, por favor.